Muy buenos días tengan todos ustedes y una vez más damos gracias a Dios por un nuevo día y por permitirnos una vez más estar aquí a través de este medio, pues compartiendo la palabra con ustedes, hermanos de la comunidad de San Carlos Borromeo y todos aquellos que puedan sintonizar este video. Yo soy el Padre Benito y una vez más estoy contento de estar aquí con ustedes. Ahora nos acompaña el hermano. Mi nombre es el hermano Eric, soy Eric, estoy aquí de misión con el Padre Benito. Pues un placer estar compartiendo el Evangelio el día de hoy con cada uno de ustedes, comentando un poco de lo que la palabra de Dios nos deja, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues ¿qué les parece si vamos a iniciar pues con un salmo? Yo creo que los salmos son una parte muy importante dentro de la espiritualidad bíblica, puesto que los salmos muchas veces podemos sentirnos identificados con ese salmo, con esto que está diciendo el salmista, hacer estas palabras nuestras. Y yo los invito, este es un salmo que nos ayuda a pedir el auxilio de Dios, el consuelo de Dios, sobre todo, bueno, pues por los tiempos que estamos pasando, ya lo sabemos, todos creo que buscamos ese consuelo, esa palabra que nos dé ánimo para seguir adelante. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 130. Traigan su Biblia, por favor, y pues acompáñenos los que puedan hacerlo, como todos los días lo tratamos de hacer. Vamos a iniciar. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. Escucha, Señor, mi voz. Atiende tus oídos a mi grito suplicante. Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, ¿quién podría mantenerse en pie? Pero en ti encontramos perdón para que te honremos. Con toda mi alma espero en el Señor y confío en su palabra. Yo espero al Señor, más que el centinela en la mañana. Así como el centinela espera a la mañana, espera tú, Israel, al Señor. Pues en Él hay amor y completa libertad. Él librará a Israel de toda su maldad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, una vez más nos encomendamos a tu gracia, a tu misericordia, que tengas compasión, piedad del mundo entero y también igualmente por los pecados del mundo que hemos cometido, tanto los pecados sociales como los pecados personales. Ayúdanos, Señor, a reflexionar en estos tiempos y sobre todo a tomar decisiones concretas. Te lo pedimos por la intercesión de tu Madre, la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, pues como ya lo decíamos, ahora tenemos aquí al hermano Eric, que nos va a acompañar en la reflexión. Y bueno, pues esto será para enriquecer un poquito con las ideas de la reflexión también igualmente del hermano. Bueno, les invitamos a que tomen su Biblia como otras veces y vamos a tomar el Evangelio del día de hoy día 1 de abril. Vamos a escuchar el Evangelio que es tomado del Evangelio de... Según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. Del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 42. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho de verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme,
Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hacen sus padres. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo Padre, que es Dios. Jesús les contestó: si de veras Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, pues yo creo que en el Evangelio del día de hoy hay una serie de secuencias, de ideas que tienen una secuencia. Primeramente, Jesús en el versículo 31 dice: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra. ¿Qué quiere decir? Que las palabras de Jesús, cuando las tomamos en serio, la palabra de Jesús, cuando el Evangelio, cuando nos dejamos guiar, y sobre todo a la luz del Espíritu Santo, también acompañados por la tradición de la Iglesia, pues sin duda esta palabra nos va a poder guiar y va a ir descubriéndonos esas cosas que son verdaderas, no solamente en un terreno humano, sino también en el terreno espiritual, en el campo espiritual. Hay verdades en el campo humano, en el terreno humano, y podemos descubrir verdades, decir la verdad, así tan sencillo como puede decir la verdad a mi padre, decir la verdad a mi madre, decir la verdad a mis compañeros de trabajo, decir la verdad a mi esposo, a mi esposa, ser auténtico, ser verdadero. Pero también hay verdades espirituales que igualmente nos conducen a la felicidad. Si nosotros hablamos con verdad, si nosotros actuamos en verdad, tanto exteriormente como interiormente, entonces esa verdad nos va a acompañar y donde quiera vamos a poder experimentar esa libertad de no estar atados, ¿verdad?, bajo la mentira. Pero bueno, a lo que voy es de que esa palabra de Dios dice: si ustedes conservan mi palabra los hará libres. ¿Qué quiere decir? Porque la palabra de Dios va poco a poco formando la conciencia. Y cuando la persona está acostumbrado a reconocer la verdad o percibe la verdad por medio de esta palabra que viene de Dios, después él mismo puede identificar la palabra. Si ya de por sí Dios nos ha creado con esa capacidad de poder identificar la verdad, de poder identificar las cosas que también son falsas, entonces nuestro corazón, de hecho cuando decimos una mentira, nuestro corazón también se siente abrumado de decir: es que yo dije una mentira o yo levanté un falso. Sin duda que es así, pero no solamente hablamos de esa verdad meramente humana, sino también hablamos de esas verdades que son sobrenaturales, esas verdades que nos revelan a Dios. Por eso creo que aquí podemos interpretarlo en ese sentido: si ustedes hacen caso a mi palabra y si serán discípulos míos y conocerán la verdad. Entonces esa es la secuencia: obedecer a su palabra, porque su palabra nos va a revelar esa verdad, esas verdades sobrenaturales, esas verdades espirituales, que al final, después de todo, nos van a traer esa paz, nos van a traer esa felicidad, esa armonía, esa alegría. Pero si nosotros transgiversamos estas verdades o transgiversamos su palabra, seguramente que vamos a encontrar un mundo de mentiras, un cúmulo de mentiras que al final nos van a confundir. Y dice: serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es cierto, creo que hoy vivimos en una situación de mentiras, o sea, un mundo lleno de mentiras. La información, ustedes saben en estos tiempos que información falsa, gente que crea falsas noticias, fake news, y que las difunde porque sabe que esto es una manera de generar mucho dinero, de explotar mercados que a lo mejor muchos quisieran que crecieran, y lo hacen a base de ideas falsas, de mentiras, de noticias falsas. Y bueno, qué difícil es ser auténtico en nuestros días. Bueno, yo creo que todo cristiano debería de ser eso, luchar y buscar por ser auténtico, ¿no? Así es, me llama mucho la atención, como usted ya lo mencionaba, si se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Me llama la atención porque la palabra de Dios nos va transformando. Una vez aceptamos esa palabra y queremos vivir esa palabra, nos va transformando y nos va convirtiendo en discípulos.
Entonces, porque no podemos aceptar nada más un poco de la palabra, no podemos aceptar nada más la mitad, no podemos aceptar simplemente lo que nos conviene. Ya sucedía también en este mismo evangelio, en el capítulo 6, cuando dice, y muchos de los que seguían a Jesús se comenzaron a ir, y Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro comprende también que al aceptar la verdad no puede aceptar solamente un poco lo que le conviene, como los que se estaban yendo, ¿verdad? Tenemos que aceptarla completamente y eso nos va transformando, esa palabra que nos va generando y nos va convirtiendo en personas nuevas y que al final nos va a llevar a transformarnos en verdaderos discípulos. Y un discípulo pues piensa, vive y muere como su maestro. Jesucristo mismo lo está demostrando. Cuando le dices también se refiere a los judíos que estaban acercándose a él, y ustedes me quieren matar. Sí, Jesús sin ningún temor se enfrenta a ellos porque sabe que está realmente mostrando lo que es correcto. Yo creo que así también nosotros nos enfrentamos ahora ante la sociedad, o así deberíamos de actuar ante la sociedad cuando verdaderamente se está viviendo en una honestidad y sobre todo cuando se está queriendo aceptar la palabra que nos va transformando, ¿verdad? Tenemos que mostrarnos con una sola cara, ser cristianos transparentes en el trabajo, donde quiera que vayamos. Y eso nos va transformando. Y también tenemos que ponernos en los pies, como ya lo decía del apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si yo comprendo esto, me voy a mantener fiel a lo que Él me está enseñando. Me voy a mantener fiel a las enseñanzas de mi maestro, porque sé que lo que me está dando me está transformando. Y también es una invitación, ¿verdad?, a aceptar esa palabra, a meditar esa palabra, y que es la que nos da vida y que es lo que nos va transformando. Y como ya dice usted, Padre, ante un mundo, bueno, en pleno siglo XXI, cada quien pues nos quiere mostrar su verdad. Escuchamos las noticias, escuchamos la radio, escuchamos o vemos el Facebook o cualquier otra red social. Cada quien da su punto de opinión y dice, esto es lo que está sucediendo, eso es lo que está sucediendo. Pero realmente nosotros debemos de reconocer que hay una verdad y que el mundo y que todos ignoramos muchas veces, que es la que viene de Dios. Sí, como también decía, bajo el aspecto espiritual, ¿no? O sea, yo creo que pues con el respeto que se merecen todas las religiones, pues sin duda que ellos tienen su manera de creer y todo. Pero hablando como cristianos, pues yo creo que también existen muchas pseudo religiones, es decir, gente que estas cosas que son tomadas del Evangelio, transgiversadas a sectas o pseudo religiones, que no se muestra una verdad auténtica y que al final confunde a la persona. ¿Cuántos a lo mejor no han malinterpretado las palabras de Jesús y diciendo incluso, hasta algunos políticos de repente por ahí agarran frases sueltas de aquí del Evangelio, es que Jesús dijo esto, o gente que incluso le gustaría así como justificarse, yo por eso no voy a misa por esto, porque en la Biblia también dice esto, ¿verdad? Entonces no se trata de tomar una verdad muy parcial, una verdad muy sacada de contexto. Y creo que ese es el problema que tienen los mismos judíos con Jesús, porque ahora viene este hombre que viene haciendo milagros, que viene hablándoles del reino de Dios, y ellos se sienten muy ofendidos, se sienten de algún modo soberbios, porque ¿quién es este? Es el hijo del carpintero. Y por eso es que Jesús les reclama y les dice, si ustedes le creyeran a Abraham, a mí también me creerían. Es decir, porque la verdad se ha revelado como una sola a lo largo de la historia. Es decir, no es que una cosa dijo Abraham y otra cosa vengo a decir yo. Ayer incluso escuchábamos cómo es que también dice, si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí. Entonces hay problema, como que los judíos tienen un problema porque le creen a Abraham o le creen a Moisés, pero no le creen a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que en ellos no encaja? No encaja, ¿por qué? Porque esta verdad que trae Jesús quizá no se adapta a su manera de pensar, no se adapta a su manera de vivir, y es por eso es que rechazan a Jesús. De tal modo que Jesús les reclama, si ustedes conocieran mi palabra, serían discípulos míos, porque la verdad está ahí. Dios se ha revelado en verdad. No es que ayer dijo una cosa y hoy está diciendo otra cosa, sino que Dios siempre se ha manifestado en plena verdad. Pero cuando el espíritu está en pecado, y creo que por eso les dice, ustedes van a morir en su pecado, porque los pecados muchas veces nos impiden reconocer la verdad. Por ejemplo, el pecado de envidia, el pecado de soberbia.
sobre todo esos pecados que no nos dejan ver la verdad. Y eso lo podemos ver cuando a lo mejor mi esposa o mi esposo, en el caso de ahí de la familia, ¿verdad? Me dijo una cosa que es verdadera, pero yo por soberbio, no quiero reconocer que él tiene la verdad y por eso le llevo la contraria. Y en el fondo lo que pasa es que yo me doy cuenta que él tiene la verdad, pero yo llevo la contraria a mi esposo, llevo la contraria a mi esposa. Y sin duda ese es el pecado de no querer reconocer la verdad, aunque yo me doy cuenta. ¿Cuántos a lo mejor no se dieron cuenta de que al que habían crucificado o al que estaban condenando era un hombre justo? El mismo Pilato, cuando le llevan a Jesús, le dice a su esposa, este es un hombre justo, y por no tener problemas mejor se lava las manos y no quiere comprometerse. ¿Cuánta gente a lo mejor por ver la verdad y reconocer la verdad, pero como no quiero comprometerme con ella, yo mejor me lavo las manos? Entonces, conocer a Cristo es conocer la verdad. No la verdad como querer absolutizar todo, pero sí conocer la verdad de esas realidades espirituales que nos van a llevar a una felicidad, que nos van a llevar hacia vivir en armonía, a vivir en paz, a vivir en alegría, a vivir en gozo. Esas verdades, mientras que el mundo trata de engañar y te dice, no, eso no es cierto, mira que si tú haces es mejor acá de este lado, y cuando te das cuenta el hombre vive una cosa infeliz, y por eso dice Jesús, se hacen esclavos. ¿Por qué? Porque efectivamente tú aparentemente quisiste encontrar la verdad, pero te hiciste un esclavo. Te dijeron que las drogas eran buenas, pero al final estás esclavo de las drogas. Sí, como usted lo decía, también me llama mucho la atención porque a lo largo de la historia también, hablando sobre la iglesia, siempre pues ha sido la iglesia la que se ha visto muy atacada, sobre todo con en los regímenes, con organizaciones, porque la iglesia siempre constantemente se está manteniendo radical. Siempre está diciendo esto está bien, esto está mal, y por eso se está viendo constantemente atacada. A lo mismo que Jesús también, los judíos lo contradecían, lo ponían a prueba y siempre iban en contra de él, porque estaban escuchando o él les decía algo que ellos no querían escuchar. Lo mismo sucede en la sociedad también. La iglesia siempre constantemente está viniendo en la defensa de aquellos de los necesitados. Por eso a los gobernantes, muchas veces nosotros quizás a veces no queremos escuchar a la iglesia. ¿Por qué? Porque es la que nos está diciendo lo que está bien y lo que está mal. Y muchas veces escuchar la verdad no va a ser de nuestro agrado. Como cristianos también estamos invitados a eso. Formamos parte de una iglesia, seguimos a nuestro maestro. Entonces también tenemos que formar parte de esa verdad, aceptarla completa, no solo lo que me conviene. Y ahora aceptando eso tengo que vivir verdaderamente como ese discípulo y enfrentarme a todas las injusticias que están sucediendo, ¿verdad? Yo creo que nunca vamos a caer bien cuando estamos queriendo vivir bien, nunca vamos a caer bien cuando estamos siendo radicales, cuando eso está bien y eso está mal y lo estamos queriendo cumplir, pero no importa que no caigamos bien o no importa de que seamos agradables o no, simplemente hay que vivir como nuestro maestro, ¿verdad? A vivir esa verdad y donde quiera que vayamos ser transparentes en el hogar. El hombre cuando verdaderamente se está conociendo y está aceptando esa palabra, ya sea en el hogar, en el trabajo, donde quiera que esté, está tranquilo. ¿Por qué? Porque no está ocultando mentiras o en los matrimonios, por ejemplo, cuando alguien está siendo fiel, cuando un matrimonio fiel, pues le permite gozar de su familia, le permite el disfrutar de su familia, a diferencia de cuando no está siendo sincero. No le permite tener esa tranquilidad porque sabe que no está haciéndole fiel, primero que nada a su esposa y sobre todo al sacramento que ha recibido el del matrimonio. Sí, el amor a Dios nos tiene que llevar a ser fieles a la verdad. Es decir, porque conozco a Dios, entonces soy fiel a la verdad. Porque su palabra me ha mostrado la verdad, entonces yo soy fiel. Ahora conozco a Dios y soy fiel a la verdad. Hoy a mí me llama la atención, y ya como para terminar, ¿verdad? Me llama la atención como muchos políticos alrededor del mundo caen en el llamado populismo. Es decir, le dicen a la gente lo que quiere escuchar, y si van con este tipo de gente le dicen lo que quiere escuchar y les dicen ciertas cosas, pero cuando están allá con otro tipo de gente le dicen totalmente lo contrario a lo que le dijeron allá. Entonces tú dices, bueno, hay incluso analistas que dicen, bueno, este político dijo que en un tiempo hace 2 días dijo esto y el día de mañana está totalmente diciendo lo otro. Efectivamente, porque no somos coherentes,
porque transgredimos esa verdad, hablando de las verdades humanas, pero también, vuelvo a repetir, quienes juegan con esas verdades divinas y que también transgiversan y que forman esas llamadas pseudo religiones, donde engañan, donde mienten, donde utilizan el Evangelio para poder manipular también a mucha gente. De tal modo que, bueno, pues somos invitados como cristianos a conocer primeramente a Dios, porque yo creo que de ahí tiene que emanar nuestro deseo de verdad, a conocer verdaderamente a Dios. Y cuando uno conoce verdaderamente a Dios, la verdad la podemos identificar en cualquier campo que nosotros nos movamos, en el campo político, en el campo religioso, en el campo laboral, en cualquier campo que nos movamos, la verdad estará y nos iluminará y actuaremos conforme a esa verdad. Y no aquella persona que actúa de esta manera aquí, pero cuando se mueve por de aquel lado actúa de esta otra manera acá, y a veces esas maneras son contradictorias. Bien, bueno, pues que el Señor nos conceda la gracia de permanecer fieles a su Evangelio, y por eso es muy importante apegarse mucho a las Sagradas Escrituras, dejar que el corazón se forme por medio de las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras nos van a ir revelando esa verdad de Dios. Y cuando esa verdad de Dios esté en nuestro corazón, seguramente vamos a actuar en verdad. ¿Ok? Sí, bueno, pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes, sobre todo pues invitándolos nuevamente a que nos deleitemos de esa palabra, que meditemos esa palabra, que nos va mostrando, ¿verdad?, el camino que debemos de seguir, que nos va liberando de todas esas esclavitudes del pecado y pues sobre todo que nos va acercando cada vez más a nuestro Maestro y nos va mostrando el camino de la verdad. Vamos a hacer una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nuevamente nos ponemos en tu presencia y te pedimos que nos concedas el valor, la decisión de ser fieles a tu Evangelio, de ser fieles a nuestros principios morales y espirituales, a no traicionarlos, sino al contrario, a mostrar siempre la fe y el amor que tenemos por ti, Señor. Ayúdanos con tu gracia, sobre todo en estos momentos que son momentos difíciles. Te lo pedimos confiando en aquellas palabras que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muy bien, bueno, pues un gusto de que nos hayan permitido unos minutos para la reflexión del Evangelio y esperamos, bueno, pues que nos volvamos a seguir viendo los próximos días, nos mantenemos en oración y hay que echarle muchas ganas. Que Dios los bendiga, un placer haber compartido con ustedes y pues motivarlos a que sigamos confiando en el Señor y que nos agarremos de su mano. Dios les bendiga, cuídense.